Pro and Training, episodio 36. Hoy hablaremos del calentamiento. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Pro and Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy, jueves 13 de octubre, te vamos a presentar a nuestra coach Bea. ¿Qué tal, Hola, Bea? ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el calentamiento, pero antes de arrancar, recuerden por favor, descárguense la app de ProAm. En ella podrán acceder a planes de entrenamiento, artículos, todos nuestros podcasts, vídeos, bueno, todo lo que necesitan para entrenar de una manera más profesional y que vuestro entrenamiento tenga sentido. Bueno, Bea, ¿cómo estás? Estamos a casi mitad de octubre, el frío extremo no ha venido. No, pero va a llegar en breve. ¿Sí? Bueno, porque ahora estamos bien. Ayer hacía unos 20, 22 grados aquí en Barcelona, ahora tenemos un pero sol por la ahí. mañana temprano hay que abrigarse, Bueno, un poco. a ver si aguanta el buen tiempo. Pero es agradable ahora. Ok, bueno, vamos a hablar de este tema ¿Sí? del calentamiento. ¿Nos podrías explicar qué es el calentamiento? Bueno, el calentamiento digamos que es una fase ineludible, bueno, digamos una parte ineludible de una práctica deportiva o una competición en la cual aprovechamos para preparar al cuerpo para realizar una actividad física posterior de la manera más óptima, a la vez que intentamos evitar lesiones derivadas de la práctica deportiva. Y también muchas veces nos sirve para trabajar algunos aspectos complementarios, como puede ser la técnica, la movilidad, la fuerza. O incluso el trabajo compensatorio, Sí. que a veces no lo queremos saltar. Pero lo que queremos que hoy se lleven es que es vital, o sea, que el calentamiento sí, solo sí existe. No es que a veces sí, a veces me apetece, a veces... O sea, Siempre, exacto. siempre. Si tú quieres hacer actividad física, sí o sí tienes que calentar. Y ahora vamos a explicar bien los conceptos, ¿vale? A nivel fisiológico, ¿qué se produce en el organismo o por qué se le llama esta palabra calentamiento? ¿Qué Ya hay que calentar? directamente la palabra habla de que hay un calentamiento, es decir, aumenta la temperatura corporal, Exacto. lo cual facilita el deslizamiento muscular y articular. Sí, tenemos que intentar al menos aumentar 1 grado nuestra temperatura corporal, va a hacer que todos los sistemas estén funcionando de manera espectacular, todo también nuestra sincronización muscular que sea la mejor, y por eso es vital realizar un calentamiento. Lo que pasa que en función del deporte que hagas habrá un calentamiento diferente, y ahora hablaremos sobre todo ello, pero primero nos centramos en los beneficios. Sí, ya hemos dicho que aparte de aumentar la temperatura corporal, también hace que aumente la circulación sanguínea y por tanto el oxígeno que llega a los músculos. Es decir, comenzamos a oxigenar la musculatura y eso hace también que gastemos menos energía durante la sesión o durante la primera parte de la sesión. Sí, otro de los beneficios importantes es eso, tratar de prevenir todo tipo de lesiones, que dependiendo del deporte que estés haciendo, a veces si el cuerpo no está preparado puede ser un sobreesfuerzo para él, así que evitamos lesiones. También una cosa buena del calentamiento es que mejoramos la sincronización muscular. Y eso hace que cuando hagamos nuestras series o estemos haciendo la parte importante del entrenamiento, nuestra percepción de esfuerzo sea mejor. E incluso pasa que hay gente que cuanto más entrenada está, necesita más calentar, porque si no calienta bien, Exacto. está la mitad del entreno sufriendo sin cambiar el aire, está incómodo, y justo cuando se está por terminar el entreno dice, uy, ahora me empieza a encontrar bien, es que no he hecho un buen calentamiento. Sí. Incluso también a veces pasa, no solo a la gente que esté como muy entrenada, sino que a las personas ya de más de 50 años para adelante también necesitan más tiempo de activación, necesitan más tiempo de rodaje, y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una práctica deportiva. Sí. ¿Vale? Así que bueno, los beneficios son múltiples. Va a mejorar tu percepción de esfuerzo en el entreno, vas a evitar lesiones, vas a preparar el cuerpo para que esté en perfectas condiciones. Y también aumenta el rango de movilidad articular y nos permite hacer una mejor técnica. Para deportes que son más técnicos, pues nos viene bien. Bueno, ahora vamos a enunciar cómo tiene que ser un calentamiento, ¿vale? Dentro del calentamiento tendremos una parte general y una parte específica. Sí. Vamos a comentar las cuestiones técnicas. Vean. Bueno, lo primero de todo, el calentamiento tiene que ser específico, enfocado a la actividad que vamos a tener después. Y tiene que tener también un orden lógico, es decir, empezamos con la fase menos específica y menos intensa
Que Y será el luego- calentamiento general. que será el calentamiento general, que normalmente suele ser con un componente más cardiovascular, y luego acabamos realizando los gestos más específicos o las actividades más concretas que se asemejen a la práctica posterior y las más intensas también. Y bueno, también es importante controlar la duración. Ya hemos dicho que depende de la experiencia de cada persona, tendría más o menos duración o tiene que ser más o menos extenso el calentamiento, pero bueno, lo recomendable suele ser entre 10-20 minutos, suele ser, ¿vale? Pero siempre hay excepciones, ¿vale? Y nada, también es importante contemplar, por ejemplo, el tema de los estiramientos, que siempre asociamos el calentamiento con estirar. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de estiramientos decidimos incorporar en el calentamiento, porque si son de tipo estático, ya está comprobado que no nos produce ningún beneficio y que además puede ser contraproducente porque el músculo se relaja, pierde fuerza de contracción y también hay riesgo de que haya más lesiones al estar el músculo relajado. Y entonces, en este caso, si tenemos que recomendar un tipo de estiramiento a incorporar, serían dinámicos en movimiento o balísticos, ¿vale? Que ya hemos comentado en otro podcast anterior cómo son este tipo de estiramientos. Vale, perfecto. Bueno, ahora si te parece ya vamos a empezar a dar ejemplos prácticos de calentamiento. Sí. Sí, vamos a empezar primero a mencionar cómo sería un calentamiento para aquellas personas que hagan running, que corran, sean corredores, ¿vale? Vale. Entonces ahora Bea va a explicar un calentamiento específico para corredores, pero pensado en un entrenamiento de alta intensidad que puede ser, por ejemplo, Las series. series. ¿Vale? Vale. Vamos a explicar ese calentamiento, qué es lo que tienen Pues que en hacer. este caso el calentamiento tiene que ser un poco más extenso y específico que un calentamiento que hiciéramos para un rodaje suave, por ejemplo. Entonces empezaríamos con 5 o 10 minutos de trote muy suave, que lo podemos hacer por pulsaciones o a un ritmo aeróbico. Luego estaría bien incorporar algo de movilidad articular. Sí. Y algunos ejercicios de fuerza para activar la musculatura, sobre todo el cuádriceps, el isquio, los abductores y los aductores. Y luego, una vez hecha esta activación, podríamos incorporar algo de técnica, que son saltos, y eso es un poco más intenso, entonces lo iríamos dejando para el final. Tampoco habría que estar haciendo mucha técnica, aunque con que hagamos 5 o 6 rectas con ejercicios de técnica, suficiente, ¿vale? Y una vez hecha la técnica, sí que nos pasaríamos ya a hacer unas progresiones en torno a 4 o 6, buscando el ritmo de competición, el ritmo de las series. De las series. Sí. Vale, sí, aquí es muy importante, damos ejemplos prácticos, ¿vale? Cuando hablamos de rodar por pulsaciones, si no tienes un reloj que te marque las pulsaciones, o tienes un reloj pero no tienes ni idea qué pulsaciones tienes que rodar porque no te has podido hacer la prueba de esfuerzo, escucha bien esto. Sal a correr a un ritmo que te permita respirar solo por la nariz, que no necesitas abrir la boca, ¿vale? Eso te va a marcar la pauta y la intensidad que todo el rato estás corriendo a una intensidad que tu cuerpo puede generar la energía a través del oxígeno y gastando la grasa. Sí. ¿Vale? Luego, cuando pases a los ejercicios de fuerza, intenta hacer sentadillas, hacer lunge, hacer ejercicios de piernas que activen casi toda la musculatura. Sí. Eso es muy importante. Y con que sean ejercicios con el peso del cuerpo suficiente, Sí, no hay que hacer cargas sí. ni coger barras. Y pongamos 3 ejercicios de pierna, haciendo de 10 a 12 repeticiones, descansando 10-15 segundos y haces esos ejercicios. Lo de movilidad articular que decía Bea, eso está muy bueno, porque nosotros nos damos cuenta que muchas personas tienen problemas a la hora de movilidad en la cadera, básicamente. Sí, sobre todo. Y eso también está bueno para hacerlo. Si tienes duda cómo hacer ejercicio de movilidad de cadera, entra a nuestra app, apartado compensatorio, y ahí lo tienes todo, ¿vale? Sí. Y una vez que tenemos el trabajo ya de fortalecimiento, vamos a los ejercicios de técnica de carrera, en las rectas esa que decía Bea, y para que igual te cunda, céntrate en una de las habilidades técnicas, no intentes hacer todo y no hacer nada. Por ejemplo, si vas a hacer 3 ejercicios de técnica que estén orientados, por ejemplo, a la elevación de talones, a sacar rápido el pie del suelo, entonces ahí haz ejercicios que te ayuden a ti a levantar los talones al culo cuando corres. O otro día puedes hacer ejercicios de técnica, 3 ejercicios de técnica, centrándote en levantar más la rodilla, o en aumentar la amplitud de la zancada, en el movimiento del brazo o en el trabajo de la postura. También lo tienes en el apartado técnica de RAN, en la app. Ahí tienes
un montón de ejercicios y lo tienes dividido. Si vas a trabajar el impulso, el apoyo, sácalo de ahí, no te quedes con las dudas, ¿vale? Y luego en estas progresiones, cuando hacemos las progresiones con cambio de ritmo, salimos al 60% y terminamos al 80-85%, que es en teoría la intensidad a la que vamos a hacer las series, ¿no? Sí. Y luego al finalizar eso ya rodamos suave. Vale, esto está pensado para un entrenamiento de serie. Ahora, ¿qué pasa, Bea, si estamos preparando un maratón, una media, o simplemente nos toca un fartlek o un entreno de rodaje tranquilo el fin de semana? ¿Cómo haríamos el calentamiento? Bueno, en este caso no tendríamos que hacer un calentamiento tan completo ni tan extenso. Bastaría con comenzar con un rodaje suave, aproximándonos al ritmo al que nos tocaría hacer el rodaje posterior. Y también estaría bien incluir breves ejercicios de movilidad articular y de activación muscular, como hemos dicho antes, sentadillas, zancada, ejercicios de piernas que involucren la máxima musculatura posible. Y no haría falta, como hemos dicho antes, hacer un calentamiento tan extenso, con 10-15 minutos suficiente, siempre teniendo en cuenta qué es lo que vamos a hacer después, porque no es lo mismo hacer un fartlek de 10 kilómetros que un rodaje de 1 hora y media, por ejemplo, por pulsaciones. Sí, y también, por ejemplo, si un día haces un calentamiento, estaba pensando, ¿no?, de pierna, también un día haces un calentamiento de core, que también es importante. Claro, sí, esto está muy bien, sí, ir alternando. Sí, así como hemos dicho también de que te centrabas en el ejercicio de técnica, de una habilidad. Sí, no siempre centrarnos en esa habilidad y cada día ir cambiando. Muy bien. Pues vamos a hablar ahora del calentamiento de run para un día de competición. Y este calentamiento va a ser diferente, no es lo mismo calentar para 5 o 10K que para una media o para un maratón. Vamos ahora a describir. Imagínate que vas a hacer 5 o 10K, ahí va tu calentamiento. Pues cuanto más corta sea la distancia, más tiempo vamos a tener que invertir en este calentamiento, porque vamos a salir desde un principio con más intensidad y por tanto hay que estar más preparado para ello. Entonces, recomendamos hacer 10-15 minutos de rodaje suave, como hemos dicho antes, por pulsaciones o a un ritmo aeróbico. Luego, después, estaría bien hacer 2 ejercicios, por ejemplo, zancada y sentadilla de activación muscular. Y luego sí que estaría bien emplear un poco más de tiempo en la parte técnica, ¿vale? Porque al final es la parte más intensa y al final es lo que más se va a asemejar a la práctica que vas a tener después, que van a ser 5 kilómetros a tope. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer entre 4 y 6 ejercicios de técnica, sobre todo enfocado en nuestros puntos débiles. Por ejemplo, si nos cuesta subir rodillas, pues hacemos ejercicios que nos ayuden a subir la rodilla. Si nos cuesta llevar los talones al culo, pues hacemos más ejercicios que luego nos ayuden a llevar los talones al culo en la competición. Y una vez que hemos hecho esta activación cardiovascular y la técnica, toca hacer progresiones buscando el ritmo de competición. Entonces buscamos rectas más o menos de 80 a 100 metros y hacemos entre 4 y 6 progresiones, intentando acabar siempre con el ritmo al cual queremos hacer la competición. Sí, y acá no tengas miedo a que si tu cuerpo empieza a aumentar la frecuencia ventilatoria cardíaca, empieces un poco como a hiperventilar, que no te preocupes, porque la idea es despertar los sistemas y activar tanto la musculatura respiratoria como los sistemas de obtención de energía, que en este caso serán anaeróbicos. Entonces, es como un buen momento para hiperventilar, para que estés preparado para lo que se vendrá. Y después de estos cambios de ritmo, ¿qué vendría, Bea? Bueno, meterse en el cajón y visualizar la carrera. Sí. Muy importante. Sí, también, bueno, después de las progresiones, rodar 5 minutitos suave para bajar pulsaciones, traguito de agua y ya te vas al cajón a disfrutar de tu carrera. Sí, es importante que no pase mucho tiempo desde que acabas el calentamiento hasta que es la salida de la carrera. Es decir, si la organización nos permite entrar como máximo 15 minutos antes, apurar el tiempo posible para entrar al final y no estar media hora parados en el cajón. Y luego otra cosa que te recomendamos, mira el podcast que hemos hecho de estrategia de carrera, que va muy relacionado con esto para que no te equivoques y utilices la mejor estrategia en función de la distancia. Sí. Vale, ahora vamos a hablar de la media maratón. ¿Cómo plantearíamos un calentamiento para hacer una media maratón? Bueno, pues en este caso el ritmo que vamos a llevar en competición no va a ser tan exigente, en teoría va a ser un ritmo cómodo.
Entonces no habría que preparar tanto la musculatura, nos centraríamos más en activar la parte cardiovascular, podemos hacer un rodaje previo de 15-20 minutos como mucho por pulsaciones súper suave y luego sí que podemos hacer a lo mejor 2-4 ejercicios de técnica para activarnos un poquito más y las progresiones buscando ritmo de competición. Sí, el ritmo de media. Sí. Vale, perfecto. Y ahora la maratón. ¿Cómo haríamos un calentamiento para la maratón? Bueno, pues yo creo que el calentamiento de la maratón más que nada tiene que ser mental, ¿no? Para imaginarte lo que te viene y para repasar la estrategia de carrera que va a ser fundamental en el caso de que vayas a hacer la maratón. Pero sería un calentamiento muy parecido al de media maratón. Hacemos un rodaje de 10-15 minutos y unas progresiones. En este caso tenemos que tener en cuenta una cosa, es la importancia de preservar la energía que tenemos en nuestros músculos para luego hacer el maratón. Entonces yo evitaría, por ejemplo, hacer ejercicios de técnica o ejercicios de fuerza en el calentamiento, porque esto haría que antes de comenzar la carrera empecemos a vaciar la carga de hidratos que teníamos y que habíamos mimado tanto la semana de antes con la carga de hidratos. Vale, pues bueno, es un calentamiento más sencillo, pero es importante, no se te ocurra hacer el maratón sin calentar, Así que sigue estas pautas. Bueno, ahora cambiamos de deporte, nos vamos a la natación, ¿vale? Natación de piscina, vamos a hablar, luego de aguas abiertas y ya luego nos meteremos con el triatlón. Bueno, en la natación, para calentamiento lo mejor, hay dos opciones. Por un lado, antes de tirarse a nadar, la mejor manera para calentar sería hacer ejercicios isométricos con goma para activar la musculatura de los hombros, de la cintura escapular y darle estabilidad a los hombros, que generalmente no lo solemos hacer, ¿vale? Si a veces hacemos fuerza, no sé, hacemos press de banca, hacemos dominadas, pero todo lo que es la musculatura para trabajar los rotadores queda un poco de lado. Entonces, yo recomiendo que tengan una goma y hagan ejercicios isométricos para trabajar todos los rotadores. Esa sería una buena manera. Lo que sí evitaría es movilidad de hombro, porque los tendones todavía no están del todo preparados para eso y empezar a hacer movimientos circulares rápidos de hombro, no. Trabajos isométricos. Esa sería como la primera parte. Luego, si por ejemplo tu patada de crawl no es muy buena, sería como interesante, antes de ponerte a nadar, hacer ejercicio de movilidad de tobillo y hacer algunas planchas para hacer un trabajo de core, que en la natación el core, la fuerza abdominal es vital. Si no tienes un buen core y no está activo cuando nadas, tu técnica va a ser deficitaria. Entonces, trabajos isométricos, core y movilidad de tobillo. Luego ya pasamos a como al calentamiento específico, nos ponemos a nadar y vamos a nadar en función, bueno, del nivel que tenga y lo que estés preparando, entre 200 y 500 metros, nadando muy suave, tratando de mezclar todos los estilos, crawl, braza y espalda, ¿vale? Y nadando muy suave. Ese sería como el calentamiento más específico y bueno, ya vendría tu entrenamiento de serie, pero en la natación, antes de la serie, siempre hay trabajo de técnica, que eso también contribuye a que sea un buen calentamiento. Vamos a hablar ahora del calentamiento de aguas abiertas. Imagínate que eres un nadador o eres un triatleta que va a competir en aguas abiertas. Entonces, acá lo que recomendamos también, sería interesante estos trabajos de gomas isométricos, que si se fijan en nuestra app, en el apartado compensatorio, Ibercho grabó una cápsula con 7 ejercicios, pueden hacer eso. Luego, tengo que entrar al mar para habituarme a las condiciones climáticas. Generalmente competimos con neopreno, excepto que el agua esté a 28 grados y entonces ahí no lo necesitas, pero cuando tú compites con neopreno, generalmente hay una diferencia térmica entre la temperatura del agua, que suele estar a 22 grados, con tus 36 o 37 grados que está tu cuerpo. Entonces, cuando te metes al agua por primera vez, siempre hay un shock térmico. Este shock térmico produce un espasmo a nivel muscular de los músculos respiratorios y entras al agua y haces... Por más que tenga neopreno, esa sensación la tienes. Y si no vences ese shock térmico, si no adaptas el cuerpo a esa sensación, te va a pasar que cuando empieces a competir en aguas abiertas, las primeras 3-4 brazadas sean súper incómodas por el shock y no podrás respirar, te entrará angustia. Entonces, por eso es vital calentar. Entonces, entramos al mar, vencemos ese shock térmico, nadamos muy suave
Y una vez que entramos y tenemos el neopreno, metemos agua dentro del neopreno para acomodarnos bien, que nos entre el agua nos ayuda bien a acomodarnos el neopreno, nos colocamos aquí. Y eso te va a venir fantástico. Luego que has hecho eso, está muy bien calentar para ver el estado de corrientes que hay. Si hay corriente que te lleva hacia la izquierda, hacia la derecha, también ver si hay olas o no hay olas. En el caso que haya olas, ver el timing de la ola para que cuando tú estés respirando en aguas abiertas, siempre respires cuando la ola te suba. Porque ese es el momento que no vas a tragar agua y es el momento que podrás visualizar hacia dónde tienes que ir, que eso es muy, muy importante. Y luego tener una lectura del circuito. Por ejemplo, si tengo que ir a una boya que está adelante, fijarme si detrás de esa boya o hay solo mar o hay una embarcación o por lo que sea hay una palmera o hay algo que yo pueda tener de referencia. Entonces el calentamiento es súper importante por un montón de cuestiones estratégicas de la carrera. No solo para activar el cuerpo, que eso sí. En cuanto a activación del cuerpo, nada suave, los primeros metros, y una vez que hayas hecho eso, empieza a hacer un par de cambios de ritmo para ir cogiendo más tono muscular y ir preparando también la musculatura respiratoria y activando los sistemas de producción de energía. Y luego intenta nadar suave. Y otra cosa importante en el calentamiento es que tienes que tener la lectura de cuándo empezar a nadar y cuándo empezar a correr. Eso estará de acuerdo en función de cómo sea la playa en la que tengas que competir. Hay playas que la profundidad es muy poco a poco, entonces te permite correr un montón, pero cuando ya te llegue la altura del agua, la altura de las rodillas, igual ya te conviene entrar. En cambio hay otras playas, como aquí en Barcelona, que haces un paso y ya tienes profundidad, entonces sabes que haces un paso y tienes que meterte a nadar. Entonces eso lo tienes que saber en el calentamiento. Y otra cosa que tienes que saber es cuándo salir, cuándo ponerte de pie, que ya te digo, dependerá de cómo sea tu playa. Entonces en el calentamiento mira eso, por un lado, cuándo ponerte de pie, cuándo nadar y también cómo visualizar. No es lo mismo mirar a la olla a donde tienes que ir en el primer punto que cuando tienes que salir, que hay un arco de salida. Que a veces el arco de salida no lo ves, pero justo detrás hay un edificio grande y ahí tienes buenas referencias. Muy bien. Vale, eso en cuanto al calentamiento de competición. Hablemos ahora de calentamiento de aguas abiertas, de entrenamiento. Sí. Aquí ya no sería tan técnico, no tendrías que hacer tantas cosas. Es más que nada, es más sencillo. Yo recomiendo un trabajo de activación isométrica de la musculatura de los hombros y que los primeros metros voy nadando muy suave hasta, por ejemplo, llegar a la primera boya, que suelo tardar unos 5 minutos. No empieces a tope. A veces lo que pasa en la natación, y lo veo mucho, es como el agua está un poquito fría, la gente se tira a tope para intentar no tener frío, y eso es lo peor que puedes hacer, ¿vale? Entonces primero vence el shock térmico, te pones agua, los primeros 5 minutos que sean muy suaves, y una vez que está todo en funcionamiento, recién ahí que empiece tu entrenamiento, ¿vale? Muy bien, pues... Ok, pues bien. ¿qué nos queda? Bueno, vamos a hablar ahora de fuerza. Sí. Vamos al gimnasio y vamos a hacer un trabajo de fuerza. Entonces ahí también no tienes que empezar como loco a meterte peso porque estás fresco, sino hacer un calentamiento, ¿vale? ¿Qué haríamos, Bea? Bueno, suponiendo que vamos a hacer una sesión con peso o en máquinas, lo que tenemos que hacer primero es un ejercicio de movilidad articular, ¿vale? De las articulaciones que se van a involucrar. Si vamos a hacer, por ejemplo, parte inferior, pues hacemos movilidad articular de parte inferior. Si vamos a hacer todo el cuerpo, pues movilidad articular de todo el cuerpo. Luego estaría bien incorporar algunos ejercicios sin peso, con el peso de tu propio cuerpo. Si vamos a hacer tren inferior, podemos hacer elevación de cadera sin peso, sentadilla sin peso, zancada sin peso, 2-3 series de 10 repeticiones, no haría falta hacer más, simplemente es por activar. Y luego, cuando ya se aproxima el momento de hacer el ejercicio en sí, en la máquina o con la barra o con las mancuernas, tenemos que ir aproximándonos poco a poco al peso con el que vamos a trabajar. Es decir, si vamos a hacer sentadillas con barra con 60 kilos, deberíamos hacer al menos 2-3 series previas de aproximación al peso que vamos a utilizar.
Es decir, si son 60 kilos, podríamos empezar primero a hacer sentadillas solamente con la barra, que pesa 20 kilos, hacemos 10-12 repeticiones rápidas. Luego le incluimos, por ejemplo, 10 kilos más, ya tenemos 30, hacemos otras 10-12 repeticiones con 30 kilos y hacemos una más, por ejemplo, 8-10 repeticiones con 40 kilos. Se trata de ir aproximándose poco a poco al peso con el que vamos a trabajar. Sí. Y bueno, perfecto. Y una cosa también que igual deberíamos comentar a colación de esto es, nosotros hablamos del ideal de preparar el cuerpo y hacer el calentamiento. Luego pensamos que hay una sesión idílica que está genial. Pero también no se acuerden de que una vez que termina la sesión, que hago la última serie o cruzo el arco de llegada, no es que me voy a casa y punto. No. También habría que hacer un desfriamiento, una vuelta a la calma, que sería recomendable para todas las actividades. Sobre todo en las actividades más intensas, sobre todo después de hacer un trabajo de series o después de hacer una competición corta o después de hacer trabajo de fuerza que el músculo ha trabajado mucho. Estaría bien sí o sí hacer estiramientos o hacer un rodaje suave de 5 o 10 minutos. Y si podéis pasar el foam roller, que es el tubito este, que hay un vídeo además en la app, que viene súper bien para que destensar un poco la musculatura. Sí, y la vuelta a la calma la recomendamos para que la recuperación post-entreno sea mejor, para que al otro día estés en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Que también es importante que lo hagas. Y no se trata solo de hacer una vuelta a la calma activa, sino que también es el momento de incorporar la nutrición, si tenemos que tomar inmediatamente algo de fruta para cargar de hidratos, hidratarnos, por supuesto, tomar algo complementario, BCAAs, glutamina para recuperar, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Sí, espectacular. Bueno, chicos, pues hasta aquí el tema de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado, que lo pongan en práctica. Recuerden, por favor, info@proandtraining.com. Nos ponen ahí algún tema que ustedes quieran tratar. También pueden hacer comentarios sobre este calentamiento. Estaba leyendo el otro día en los comentarios y nos pedía un oyente, Jordi Alba de Alemania, nos decía si podíamos hacer un podcast de cómo establecer los ritmos de entrenamiento, ¿vale? Y es una persona que, bueno, ahora nosotros no la entrenamos, no tiene acceso a la prueba de esfuerzo y quiere entrenar, pero quiere seguir nuestras pautas y no sabe cómo dosificar. Así que nos parece interesante, ya abordaremos ese contenido, así que también esperamos tus comentarios para que podamos ayudarte a solucionar todas tus dudas y que puedas entrenar de una manera más eficiente. Bueno, pues muchas gracias por todo, Rafa. Nos vemos en próximos episodios. Adiós. Un saludo, adiós.